Vamos a comenzar nuestra reunión con una oración. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Nuestro querido Padre que estás en el cielo, Señor, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, porque nos has reunido otra vez un pequeño grupo de tus hijos que desean cumplir tu voluntad. Amén. Padre Santo, encomendamos esta reunión a tu cuidado y que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a darnos cuenta realmente del tiempo que vivimos y de las decisiones que tenemos que tomar. Es necesario que avancemos por fe, pero a veces no podemos estar a la altura, Padre. Ayúdanos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, un saludo a nuestro querido hermano Eli Pico. Gracias por acompañarnos, hermano. Sí, feliz año Muy también otra vez. buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga. Sí, hoy voy a acompañarlos en esta reunión para honra y gloria de Dios y en lo que podamos aportar y ayudar y aconsejar, estamos para servirle. Amén. Amén. Hemos decidido retomar estas reuniones con el deseo de poder otra vez impulsar y acompañar a aquellos hermanos y hermanas que deseen alistarse en la fila del Señor también con la idea y el propósito definido de salir de las ciudades. Sabemos que no es fácil, hermano. Por supuesto que no. Nadie dice que es fácil. Lo que sí podemos decir es que no es imposible. Eso es algo que nosotros tenemos que entender muy bien. No es imposible porque hay mucha gente que ha salido. El hermano Pico, por ejemplo, ya tiene sus años en el campo. Él es del campo. Y nosotros, como ejemplo y testimonio, también hemos tomado decisiones en su momento. Y otros hermanos y hermanas también que han tomado una decisión de poder renunciar a todas las, llamémosle, comodidades y confort que pueda otorgar la ciudad. Nosotros estamos educados para, como dice ese refrán, para vivir la vida con la ley del mínimo esfuerzo. ¿Sí? Sin embargo, en el tiempo del fin, cuando debemos cultivar nuestras actitudes y aptitudes para el reino de los cielos, tenemos que cambiar de la forma en que estamos pensando. El Señor nos llama a que tengamos que modificar, rever nuestra utilidad en la sociedad. El Señor quiere hacernos muy útiles en su mano para que podamos predicar y pregonar el Evangelio en la última amonestación. Amén. Y uno de los grandes desafíos que tiene el cristiano, entre otros, pero creo que es el mayor de todo, en mi humilde opinión, es el tomar la decisión de salir de las ciudades. Porque involucra un gran sacrificio, involucra renuncia, involucra un desafío hacia prácticamente lo desconocido, porque involucra el cambio de lugar, involucra un desembolso económico, involucra, entre otras cosas, una manera de vivir diferente y en la gran mayoría de los casos, si no en todos, también al comienzo al menos, un descenso del nivel de vida, vamos a llamarlo así. ¿Sí? En las ciudades uno tiene las comodidades, tiene todo cerca. Pero el Señor nos dice que ahí en las ciudades Él no puede trabajar como desearía, o el Espíritu Santo no puede trabajar en nuestros caracteres como podría hacerlo en el campo. No están dadas las condiciones. De ahí que mucha gente quiera conseguirlo igual y no pueda y no podrá tampoco. Es un paso de fe. A veces me pregunto por qué Dios, si Abraham, cuando estaba en Ur de los Caldeos, ¿por qué no hizo el trabajo que tenía que haber hecho en la ciudad misma y haberlo moldeado ahí? Y sin embargo, Dios le dijo a él, toma tu parentela, toma tus cosas
y sal de acá. ¿Acaso Dios no podía hacerlo? Pensamos que sí, pero en la providencia y sabiduría de Dios, Él decía, lo que yo quiero hacer contigo y para el propósito que quiero tener, tú tienes que tener un grado de experiencia, de relacionamiento conmigo, según el Señor, muy diferente a lo que se podría conseguir en la ciudad. Por eso lo sacó de la ciudad. Y a Moisés también, no podía trabajar con él en las cortes del faraón. Moisés estaba en el lujo, estaba en el poder, obviamente, con todo lo que significa, hijo del faraón, candidato a sucederlo, educado en las grandes ciencias, las artes y las matemáticas de la época. Era un doctorado en todo, según las ciencias egipcias. Pero él, a pesar del carácter que tenía, como por ejemplo Pablo, que era Saulo, había algo que Dios vio y que podía usarlo a él. Y sin embargo, él creyó que podía, Moisés creyó que podía alistarse en las filas del Señor o en los propósitos del Señor y que el objetivo era liberar a ese pueblo. Y él dijo, claro, yo estoy acá bien ubicado, estoy en el poder y voy a maniobrar de una manera que... Y fue todo lo contrario. En vez de ayudar, entorpeció. Pero eso también sirvió para que el Señor lo sacara de Egipto y lo llevara 40 años al desierto, a la nada, a criar cabras, a mirar los amaneceres solitarios, los atardeceres solitarios de las montañas. ¿Por qué? Porque el carácter tanto de Abraham, de Moisés y de muchos otros necesitaba cambiar. El carácter de ellos necesitaba un cambio radical. Y hoy nosotros, en la última generación, para la obra a que se nos llama, necesitamos también un carácter radicalmente diferente del que tenemos. Y ese cambio radical, el Señor sabe que no lo podremos conseguir en medio de una sociedad contaminada, de una sociedad poluta, llena de polución, de contaminación, en que la obra de Dios avanzará, digamos, a unos pasos muy pequeños y muy lentos. Y los tiempos del Señor se tienen que cumplir. Por eso, en mi humilde opinión, considero que son ejemplos que a nosotros nos dicen, ejemplo de siervos del Altísimo, que Dios puede hacer una obra magna, muy importante en el corazón de cada uno de aquellos que aceptan ese desafío, de hombres y mujeres que quieran consagrarse a Dios y dejarle a Él las consecuencias. A mí me gusta decirlo de esta manera porque es mi experiencia. Nosotros hemos avanzado con mi esposa y también con el hermano José Antonio después, y, y siempre hemos avanzado dejándole a Dios las consecuencias. Señor, vamos, no sabemos qué hay adelante, no sabemos, pero lo hacemos en tu nombre, para gloria de tu nombre, y te dejamos las consecuencias a ti. Amén. Y el Señor ha sido muy misericordioso con nosotros y nos ha permitido llegar hasta hoy. Prácticamente en un mes vamos a estar, o vamos a cumplir 4 años que estamos acá. El 10 de febrero mi esposa y el servidor, y el 24 de febrero el hermano José Antonio, que estamos viviendo acá, ¿sí? Y eso para nosotros es un testimonio. Y el Señor quiere hacer eso en cada uno de los que estamos acá presentes,
que no hayan salido todavía, para que seamos testimonio. Dios quiere que su pueblo se maneje al final del tiempo con testimonio. Y no voy a hacer la acepción también válida del martirio, no, sino también del testimonio, de dar un testimonio, nunca mejor dicho, de lo que significa confiar en el Señor. El enemigo, hermanos, es muy astuto y él hay lugares en los que él no puede llegar, no puede, creemos, porque lo hemos visto, el enemigo trató de minar o dinamitar espiritualmente este sitio y todavía no lo ha logrado y en la gracia del Señor, mientras nos mantengamos fieles, no lo logrará. Pero él sabe que de lugares como este o como donde está el hermano Eli Pico o de otros lugares, centros de evangelismo en el campo, fuera de las ciudades, se puede hacer mucho bien para la causa del Señor. Y el enemigo lo sabe. Entonces, como no puede tocarlos, lo que sí puede hacer es cerrarle todas las posibilidades habidas y por haber a aquellas personas que quieran ir allí. Que para lo que él quiere es lo mismo. Que no vayan. Que no vayan. Y creo que el hermano Pico también nos comentó y nosotros hemos tenido muchas personas que han venido y no califican. ¿Sí? Y aún así todo el Señor tiene a los suyos. Por otro lado, tampoco debemos pensar que tenemos que ser muchos. El Señor siempre se ha movido en el lado de la minoría o por la minoría. Siempre. Los siervos del Altísimo nunca han sido mayoría en ningún escenario en lo que nos podemos imaginar para pelear la buena batalla. Porque es en la minoría donde el nombre de Dios es engrandecido. Amén. Amén. De ahí es que debemos entender la importancia, mis queridos hermanos, de poder creer en Dios, no solo de palabra o de intelecto o de asentimiento positivo, sino de decir, voy a hacer esto, no entiendo, no sé qué va a pasar, pero lo voy a hacer igual. Y dejarle la consecuencia al Señor, teniendo obviamente todas las previsiones razonables y no caer tampoco en los excesos, ¿no? Conocemos a una, yo estuve hablando con dos hermanas, están en el grupo, que han tenido una experiencia muy triste con otros hermanos que le dijeron que se vayan de las ciudades. Una vendió la casa, perdió todo, y la otra, por suerte, no pudo venderla, pero también tuvo una seria pérdida económica. Eh, y eso también enseña. A nosotros, mi esposa y este servidor, nos tocó estar 8 años en un grupo, ¿sí? Nos tocó estar 8 años en un grupo y no llegar a nada. Y, y hemos invertido mucho dinero en su momento. Y nos hicieron venir a España, nosotros vivíamos en Alemania, y gastamos dinero. Nosotros hubo un desembolso de unos 8.000 euros en esos meses que estuvimos ahí, porque nos vinimos del todo. Y llegamos acá, a España, a Cataluña, y nos pegaron una patada bien dada. Se desentendieron de nosotros. ¿Sí? Mi esposa no podía trabajar porque no tenía permiso de trabajo español. Tenía permiso de trabajo en Alemania, pero no acá en España. Y no podía trabajar. Y yo tenía que mandarle dinero de allá y después venirme acá y venir acá y ninguno se hizo cargo. De todas las personas que nos dijeron que no iban a ayudar, nadie, desaparecieron todos. Al contrario, hubo más pérdida que otra cosa. Y la desilusión de decir, dejé mi trabajo, renuncié a mi trabajo, ella renunció a su trabajo, y bueno, avanzamos, dijo, pero bueno, y aprendimos.
aprendimos a que el Señor aún así todo cuida de los suyos. Y fue después de esa experiencia, pleno COVID, pleno comienzo del COVID, nos regresamos a Alemania y formamos el grupo, que ahora, el grupo Puesto de Avanzada de Europa, de WhatsApp. Y ahí conocimos a otras personas. Pero yo no era el invitado, porque antes yo era un invitado más, sino que ya había, como era el que formó el grupo y conseguí los contactos, entonces el servidor mismo comenzó a coordinar todo. Y después de 8 años de arduo trabajo infructuoso, ese grupo después se disolvió, no concretó nada tampoco, al año siguiente tengo entendido. Después nosotros en un año ya habíamos conseguido una casa y 2 terrenos. En un año calendario. Y sencillamente, hermanos, porque nos mantuvimos en un así dice Jehová y el modelo Madison. No queríamos implantar ninguna otra forma, ¿sí? Y este servidor se puso a estudiar mucho, mucho, mucho de toda la literatura, tanto en español como en inglés, que pude acceder y enterarme de la historia, de los comentarios, de las experiencias, tanto de la hermana White como de los fundadores, el pastor Sadler, el pastor McGann, entre otros. Y de los estudiantes, ahí donde tuve la experiencia de poder traducir 2 libros que hablan de los puestos de avanzada, la educación que ya conocemos, del pastor Vincent Farrell, el, el proyecto Roto, y después la historia de Madison de un alumno que después fue profesor. Entre otros libros que tuve que leer. Y eso me ha forjado para poder creer que el Señor llama a los suyos aún en las dificultades. Y nosotros entendemos que no es fácil, pero mis queridos hermanos, comparando a una futura situación extremadamente difícil, lo que involucra ahora no es prácticamente nada comparado a las dificultades que se presentarán a aquellas personas que no hayan hecho pacto con Dios. Ellos sí la tendrán mucho más difícil. Pero cuando ustedes le dicen, no, hermano, usted no venga acá porque cada vez que usted viene empieza a hablar de cobos y a la gente le da miedo. Y a veces me toca decir, bueno, van a tener miedo igual. Ahora tienen miedo con una salida de escape, si es que tienen miedo. Pero hay una salida de escape. Pero cuando venga la crisis, van a tener terror, no miedo, y no van a tener ninguna salida de escape. Y ustedes van a ser los culpables de haberle cerrado la puerta. Tienen miedo por la teoría, pero ya la próxima. Cuando venga la que venga, realidad. no va a haber nadie que pueda decir, no, ahora sí es tarde. Mejor que se asusten ahora y no después. Porque ahora hay tiempo todavía de poder cambiar nuestro destino. Bueno, así sucede también, hermano, con el tema de la acelera de ciudades. Mejor hazlo ahora, porque después cuando quieras hacerlo, no podrás. Y muchas personas tienen ese temor de decir que no tengo dinero. Yo me saco el sombrero con las personas que tienen ese deseo de salir, pero hay personas que ponen un obstáculo monetario. Mm, La verdad, hermanos, por eso creo que el hermano Juan menciona que hay personas que tienen el privilegio de trabajar más, dice ella, son los que salen primero y hacen el trabajo arduo. Y después vendrán otros que harán menos trabajo, pero se complementarán. Hay uno que pone un auto, hay otro que pone herramientas, hay otro que pone conocimiento, hay otro que pone dinero, hay otro que pone un terreno, hay otro que pone... Todos en unidad se complementan para el beneficio de la obra de Dios. Pero hay personas que dicen, no, si yo no pongo dinero, no voy porque... No entiendo. Si la obra del Señor necesita hombres y mujeres santos, no que tengan dinero. El dinero es de Dios. No necesitas rico. No. Es más,
Uno de los grandes impedimentos de los hijos de Dios es, como siempre lo digo, ¿no? El cielo va a estar lleno de gente pobre, que fue pobre, fue humilde, sencilla. Lleno va a estar el cielo. Pero de gente adinerada, muy poquitos. Que los amarra. Porque es un ancla tremendamente pesada, que no se puede ni siquiera arrastrar. Las cadenas que amarran el dinero al corazón humano. Y a nosotros se nos llama que bástate mi gracia, el favor, mi voluntad de ayudarte, es todo lo que necesitas. Y yo estoy para ayudarte, nos dice el Señor. Se vienen tiempos muy difíciles. Hermanos, creemos que yo no voy a hablar mucho de la ley dominical, pero toca comentarlo, hermano. Porque en Estados Unidos ya se está comenzando a hablar en serio ese tema. Y cuando se comienza a hablar ese tema, es como decir que ya estamos mirando a lo lejos la polvareda de los caballos o de la caballería de Roma, que se está acercando. A lo lejos ya estamos mirando la polvareda que está levantando toda esa caballería que viene para destruir. Y eso es una señal. Y si llega y a nosotros nos pilla en la ciudad, va a ser muy difícil. La hermana Juárez menciona en dos oportunidades, una que no podrán y otras que muchos querrán y no podrán. No dice todos, pero dice muchos querrán salir de la ciudad y no podrán. Y otros que ya serán totalmente entrampados. Y a veces uno dice, pero tan cerca estuve de la salvación y no le di la atención correcta por distracciones, por otras cosas que consideraba importantes, etcétera. Cada quien sabe su historia. Creo que es el momento en que podamos cada uno de nosotros tomar seriamente este aspecto. Hay lugar, a veces nosotros pensamos, yo ahora estoy trabajando, voy a comentarlo, ¿no? Estos meses estoy trabajando en un lugar y queremos comprar una parte. Nosotros compramos la casa y después está lo que acá se le llama la cuadra, que es como un galpón, ¿sí? Donde antes se guardaban los animales, ¿sí? Que es grande, techo más alto. Que hace parte de la casa también. Y hace parte de la casa, por supuesto. Y en el medio está lo que consideramos que es como un garaje, donde entraban y salían los animales, una puerta ancha, un portalón le llaman acá, un portón. Entonces todo eso hace la casa. Y la cuadra de esta casa le compramos la mitad. Y ahora queremos comprar la otra mitad para tener todo el techo, que significa la cuadra, ¿no? Y con lo que estoy ganando estos meses, estoy ahorrando para poder comprar esa parte, que ya hablé con la dueña, ya está todo pactado. Y Dios mediante, para en 2 o 3 meses ya pudiera estar comprado eso. Amén. Para que haya más espacio para las personas que quieran venir. Y seguimos siendo 3, ¿eh? Pero aún así todo, creemos que el Señor en su momento va a traer a los suyos. Y si no los trae, alabado sea su nombre igual. Amén. Pero nuestra tarea es trabajar para las almas. Darle las oportunidades y el espacio. Tenemos espacio y tendremos más espacio. Y en la casa de enfrente también exactamente hay más espacio todavía. Pero hay que adaptarlo a vivienda. Hace falta obviamente una inversión de dinero. Creemos que aquellos que quieran venir también vendrán con dinero, no van a venir con las manos vacías porque acá está el espacio y hay ciertas cosas compradas, pero no todas. Porque no hay dinero, la gente no aporta, la gente más se dedica a dar lo que tiene a otras causas
¿sí? Pero no para sí mismo, porque a veces decimos nosotros, para nosotros no, para ti. Acomoda tu dormitorio, ¿sí? Tus comodidades. Pero bueno, nosotros avanzamos por fe. Y el Señor nos dirá hasta cuándo. Mano, Sí, hermanita Yanira. yo tengo una pregunta con respecto a eso. Usted ahora ratico mencionó pues que ha habido unos inconvenientes, digamos, con hermanos no, con ustedes, que por lo menos, digamos, ustedes pues les invitaron a un puesto de avanzada pues, y que hubo esos inconvenientes que después ya los dejaron afuera, digámoslo así, ¿no? Entonces uno, ¿cómo tiene la certeza, digamos, de que puede aportar a cierto grupo de avanzada, donde, digamos, después le puedan abrir la oportunidad para uno poder salir? O cómo puede como guiarse un poco más acerca de eso? Mire, Porque pues igual, por lo menos para comprarnos un terreno está demasiado costoso y difícil. exacto. Pero pues la duda, o pues sí, ¿no? Sería una duda que de pronto digamos, bueno, uno dice, bueno, pues lo poquito que tengo yo lo voy aportando, lo voy aportando, pero llega el día de mañana cuando ya nos toque salir y nos pase lo mismo que a usted, hermano. O sea, usted tiene ahorita la oportunidad porque todavía estamos en tiempos fáciles, podemos decirlo, en Sí. tiempos más ligeros, fáciles, pero sabemos que dentro de muy poco ya no será así. Ujú. Entonces, y cuando uno ya quiera, ya no se pueda, imagínese, ¿y ahí qué hace uno? Entonces, o sea, a mí sí me gustaría un poquito más de aclaración, hermano, con respecto a eso, como que digamos una orientación más, como en mi caso, que no tengo el dinero para comprarme un terreno y salir, ¿qué podría hacer? ¿Cómo podría ir haciendo? O no sé si a usted le gustaría de pronto darme una orientación de manera más personal. Claro que sí, No sé. hermana. Claro que sí, claro que sí. Mire, hermanita, nosotros aquí, voy a hablar por nosotros, ¿sí? No voy a hablar por otra gente, ¿sí? Puntualmente desde el puesto de avanzada redención en León, España. Nosotros tenemos el pensamiento de que es verdad, es cierto que no todas las personas tienen acceso a un dinero suficiente. De ahí es que no todos puedan salir de la ciudad. Porque una cosa es mudarse y alquilar y otra cosa es salir de la ciudad al campo, porque tienes que comprarte una propiedad. A menos que tenga una familia que viva, que sea adventista, que reúna las condiciones, cosas que son casos muy, muy aislados, muy escasos, ¿sí? Donde uno pueda contar con la ayuda de un familiar. Si no, tú tienes que comprar. Hay gente que no tiene el dinero. Por eso los puestos de avanzada está pensado, no como otras personas que tienen dinero y se van al campo, compran su casa, hacen sus instalaciones, hacen las reformas y viven en el campo. El puesto de avanzada está hecho para justamente ese tipo de situaciones donde el grupo piensa por los débiles, por los necesitados, por aquellas personas que no han podido reunir o no tienen el dinero suficiente. Entonces, a Dios gracias a nosotros, hermana, según la providencia del Señor, se hizo una asociación sin fines de lucro para proteger esta propiedad, ¿sí? Y poder ser y lo voy a decir porque está el hermano José Antonio a mi lado, puede ser una ayuda a las personas que no tienen 20.000, 30.000 o 50.000 dólares. El hermano Eli Pico posteó hoy una propiedad de 4 hectáreas de 50.000 dólares, con casa, con luz. Claro, perfecto, es muy interesante, pero interesante para el que tiene 50.000 dólares y que quiera irse a vivir al campo, que sea adventista. Pero esa persona que tiene 50.000 dólares, cuando esté en su casa, ¿dejará ir a vivir a otros en su casa? ¿Le brindará la solución que él la encontró con sus 50.000 dólares para que otros puedan ir? Puede que sí, puede que no. Nosotros conocemos de gente que sí lo hizo y gente que no lo hizo. Gente que compró su casa y ya está, se terminó. Y de más de 50.000 dólares.
Pero un puesto de avanzada, según la orden de Madison, es para las personas que en la Biblia mencionan tres tipos de personas que el Señor consideraba muy vulnerables. Y él decía al pueblo de Israel, no se metan con ellos porque se meten conmigo. Eran las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Y nosotros sumamos también dos tipos de personas más, que son las madres solteras y también a los ancianos, ¿sí? Entonces, son personas que son vulnerables, pero ellos en su deseo interno muy, muy personal quieren servir al Señor. Hombres y mujeres en su situación que quieren servir al Señor y quieren salir de la ciudad y no tienen el dinero. ¿Cómo hacen? De ahí es que esta asociación, puesto de avanzada, le brinda todas las comodidades que tiene para que vengan y no paguen alquiler, no paguen propiedad, no, que vengan. Acá se les va a hacer, si tienen dinero mejor, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos una chequera en blanco, no tenemos dinero como para decir, vamos a ir a cada uno una comodidad. Ojalá los hermanos fueran más generosos con aquellas personas de este lado que estamos trabajando para el prójimo, para los siervos de Dios, y que pudieran decir, hermano, mire, yo no voy a salir, o por el momento no, pero quiero donar. Entonces, todas las donaciones que nosotros hemos recibido durante los 2 primeros años fueron para hacer todas las comunidades que hemos hecho. ¿Entiendes? Y si tú, hermanita, puntualmente, tú dices, bueno, hermano, yo no tengo $25,000 para comprarme una casa en el campo, pero sí tengo un dinerito ahorrado, y nosotros decimos, mira, hermana, tú puedes hacer dos cosas. Puedes seguir ahorrando y llegar al dinero para que te puedas comprar tu propiedad, o directamente ahorrarte el tiempo que falta para ahorrar o lo que te llevaría, y con ese dinero te compras un ticket de avión y te vienes acá. Y nosotros te vamos a recibir como hermana en la fe porque nos conocemos, tú sabes lo que somos acá, nos hemos visto tantas veces en las reuniones. Hubo hermanos que yo le hice esta propuesta directa de Curazao, hermanos de Colombia, hermanos de México, hermanos de Argentina, hermanos de Chile, el hermano Francisco, él me dijo, lo voy a pensar, no es mala propuesta, etcétera. ¿Por qué? Porque el tiempo va avanzando, la agenda del enemigo va avanzando y a veces a nosotros, por no tener dinero y no tomar decisiones, porque una cosa es tener dinero y otra cosa es no tener dinero, y una cosa es tomar decisiones y otra cosa es no tomar decisiones. Por una de las variables, seguimos en la ciudad. Entonces, ahí es donde nuestro aporte, y lo digo de nuevo, nuestro, el de nosotros aquí, es que esas personas, si quieren, ahórrense esos 20,000, 30,000 que no tienen, que aquí ya se compró esa propiedad ya está comprada, está aquí y los está esperando. Porque la idea nuestra no es que sigamos tres y que, ay, no queremos que venga nadie porque estamos más cómodos, no queremos, no. La obra del Señor necesita obreros. La mies del Señor necesita obreros. Y en la posibilidad de nosotros tres, nosotros queremos dar todo lo que esté disponible para dar. Lo único que acá se le va a comprometer, obviamente con un código de convivencia cristiano, de altas normas cristianas, por supuesto, es que se trabaje. Ahora, nosotros tenemos muchas cosas que hacer, porque el que se va al campo, normalmente, no lo digo por todo, pero normalmente conozco la gran mayoría de personas que han salido, es que el aspecto del evangelismo queda a un costado. Van para cultivar la tierra, van para poder vivir una vida más tranquila, otros se ponen en la montaña, ahí en el monte perdido ahí, para descontaminarse, pero a nosotros se nos manda que nos preparemos para regresar a la ciudad diariamente. Es decir, ir y venir, ¿sí?
Entonces, la funcionalidad de un puesto de avanzada en el mejor y último de los casos es el evangelismo. ¿Por qué? Porque tenemos que dar el fuerte pregón. Nosotros nos preparamos no lo voy a decir de esta manera, hermano, no nos preparamos para ponernos lindos o pacientes, ¿sí? O muy amables, no, nos preparamos para que el Espíritu Santo nos llene y nos mande de nuevo a la ciudad a predicar. Amén. Esa es la finalidad última. ¿Por qué? Porque habremos cambiado el carácter de tal manera que el Señor nos encontrará calificados para ser usados por el Espíritu Santo. Entonces, en el contexto, tenemos que poder entrar y salir de la ciudad. Por eso la hermana Juárez escribe que los puestos de avanzada tienen que estar no muy lejos ni muy cerca. Y por buena carretera, dice ella. ¿No? O sea, que no esté, nosotros, la vez pasada estuve hablamos con el pastor Juan Campos, de Colombia, cuando él fue a España, y él nos comentó que él conoce gente adventista que estaba a 3 días de camino en la montaña, grupos de hermanos adventistas, y el último día tenía que ir a lomo de burro, o sea, ni caminando. Tú fíjate esas almas. ¿Cómo tú haces para que esas almas, el Espíritu Santo las saque de esa selva y las lleve a la ciudad a predicar? Ellos están escondidos, no están en el campo, están escondidos en el campo, están perdidos ahí. O sea, ¿el Señor nos quiere para nosotros para eso? Definitivamente que no. Definitivamente que no. Porque hay que cerrar un ciclo de evangelismo que comenzó en el aposento alto. El aposento alto fue el primer día del evangelismo en el cristianismo primitivo. Y va a haber un último día. Ese último día se aproxima. Y va a ser con mucho más poder que ese primer día del aposento alto desde el cielo. Pero eso será con hombres y mujeres santificados, como lo fue en el aposento alto. Entonces se cierra el telón del evangelismo y se preparan a la gente ya sellados para, ahora sí, olvídate de los puestos avanzados, salgan de ahí, porque ahora vienen para buscarlo y matarlos. Pero nosotros, Hermano, y el Espíritu Santo, los protegeremos. Sí, hermanita. es que el Señor ya nos tiene dicho el orden de las cosas, ¿no? Porque Él dice salir de las ciudades a los campos y de los campos a los montes. Yo pienso que el problema es cuando queremos agilizarlo todo sin hacer el paso antes, por lo menos cuando vamos a caminar. Lo primero que deberíamos hacer es gatear. Entonces, cuando nos queremos de una ir a caminar, ahí se puede presentar algunos inconvenientes. Entonces, Dios es un Dios de orden y Él nos tiene claro y dicho, salí de las ciudades a los campos y de los campos ya por último a las montañas. Claro, pero Pienso yo, pues lo entiendo de esta manera, ¿no? Para mira, poder tener más facilidad a salir a predicar el evangelio, que es lo que Dios quiere, porque Dios, si es su voluntad, nos va a proteger y guardar donde sea. Pero el problema es que nosotros necesitamos salir de esta contaminación de las ciudades, consagrar nuestras vidas más a Dios y poder tener acceso a las ciudades a predicar mientras tanto sea posible. Si nosotros nos vamos directamente al corazón de la selva, pues o sea, a mí, le hablo de manera personal, yo quiero irme al corazón de la selva cuando ya no tenga que volver a salir más. O sea, ya que ya no vuelva a salir más, entonces sí, me internaría al corazón de la selva, pero pues mientras yo tenga esa responsabilidad con el Señor de salir a predicar el Evangelio, pues no quiero internarme del todo en una selva. De ahí ya lo que Dios quiera. Entiendo, pero permíteme, hermana, corregirte según lo que está revelado. A veces nosotros creemos que es un sinónimo salir al campo que salir al monte o a la selva. No es lo mismo. Nosotros tenemos que entender el orden escatológico y la misión de la última generación, lo que nosotros llamamos los 144.000. Hay un orden de secuencia muy especificado. Nosotros estamos estudiando. Lo estudiamos la vez pasada con el libro Preparación para la crisis final del pastor Fernando Chay y lo estamos estudiando de nuevo con el libro El perfil de la crisis venidera del pastor Donald Mansell. Hay un orden que nosotros no debemos olvidar.
Y ese orden a veces a nosotros nos nubla los propósitos. A nosotros se nos dice, ustedes deben salir en este aspecto, ¿no? Entre otras cosas, pero se dice, salir de las ciudades e ir a los puestos de avanzada. ¿Por qué? Porque el Señor desea hacer una obra, lo comentamos al principio, que en las ciudades no se puede hacer. Esa obra es la de restaurar la imagen del carácter perdido que una vez tuvo el hombre. Esa imagen de que tuvo Adán antes de la caída, de un hombre y una mujer que podían escuchar a Dios, que podían obedecer a Dios, ¿sí? Que ese carácter está reflejado en el ministerio de Jesús, acá en la tierra. El tema es que si nosotros nos superponemos, ¿no? Ponemos por delante una cosa con otra, no. Van en secuencia. A nosotros se nos manda a salir de las ciudades para lograr esa obra transformadora y milagrosa del Espíritu Santo en nuestras vidas y que Él termine en nosotros una obra que comenzó para que Él llene nuestras vidas y nos mande a predicar. No nos manda a salir allá al monte. La respuesta de los impíos y de los juicios de Dios cuando se termine la fase de la última predicación, el último pregón, el fuerte clamor, eso como va a comenzar, va a terminar también. Entonces, cuando comienza la fase de la ira de Dios, es ahí donde el Señor, y no antes, se predicó. Los sellados ya están todos con rostros iluminados y el Señor los conoce perfectamente. Y ahora viene el contraataque, por así decirlo, del enemigo, porque el enemigo ahora tiene las manos sueltas. Los 4 ángeles de los 4 ángulos de la tierra soltaron los vientos, vientos de las tempestades, de las pasiones humanas, los demonios ya no tienen restricciones, ya están sueltos en los impíos y en la naturaleza. Ellos son ahora dueños de casa, pero completos. Y el Señor ahí a nosotros nos va a proteger, sacándonos de los puestos de avanzada, sacándonos de muchos lugares, y nos va a llevar al monte. Es ahí donde recién, donde ya está todo definido, toda la suerte echada, no hay más ministerio sacerdotal activo en el lugar santísimo, se terminó la misericordia, se terminó la intercesión, y es ahí donde el Señor, y no nosotros, mi querida hermanita, nos manda al campo, al monte, no nosotros. Ahora, si nosotros ahora nos mandamos al monte, es una decisión tuya, yo la respeto, por supuesto, tú eres dueño, tú puedes ir donde tú quieras, eres libre, pero no es el plan de Dios. El Señor te sacará en su momento, si tú cumpliste la primera etapa, que es el evangelismo, y te moldeaste a la imagen de Cristo por una obra sobrenatural del Espíritu Santo, Él te llevará al monte o a donde sea, ¿sí? A donde sea. No necesariamente tiene que, porque Él se habla del monte como si fuera que una selva amazónica donde nadie... No. Lejos o fuera del alcance de los impíos. ¿Se entiende, no? Entonces, eso es una obra del Señor, no es nuestra. El Espíritu Santo toma control de su iglesia otra vez, de manera personal, toma las riendas de la iglesia. Ya no hay más pastores, dirigentes, que vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. No, es el Espíritu Santo, como lo hizo exactamente cuando bajaron del aposento alto. El Espíritu Santo dirigía la iglesia en persona. Por eso había milagros. Los apóstoles podían ver y escuchar al Espíritu Santo, lo podían escuchar, ver la obra de Él. Él es el que dirigía. Al final del tiempo va a ser exactamente igual. Él va a dirigir, va a decir,
José Antonio, quédate acá, no te muevas, no hables porque va a pasar una turba. Y nosotros sabremos escuchar. Y la turba puede que pase delante de él y no lo vea, porque puede cegarle la vista a todos. No, ese es el trabajo del Espíritu Santo, pero no es nuestro trabajo el irnos al monte. Nuestro trabajo es ir a un lugar en que podamos tener contacto con la naturaleza, contacto con la agricultura, contacto con la obra misionera, contacto con la obra médica misionera, con la Reforma Pro Salud, ¿sí? Y que eso vaya puliendo nuestros caracteres y que podamos dar testimonio. Ahora, si tú me dices, no, pero yo me quiero ir a la montaña, bueno, perfecto, tú vete, no hay problema. Hay que silenciar el ¿Sí? micrófono. Hermano, Lo que sí, un segundo, lo que sí es que el Espíritu Santo nos llama a nosotros a prepararnos para el evangelismo. Ahora, si tú te vas a la montaña, allá a 4 días de camino o a 2 días de camino, va a ser muy difícil que el Espíritu Santo te saque de ahí para volver continuamente a dar el fuerte pregón. Es mi humilde opinión. Estoy sujeto a corrección, pero el propósito del Señor es que nosotros nos preparemos para dar el fuerte pregón, no para huir. El Señor tendremos que huir porque vendrá la turba, pero el Señor se encargará de esa situación futura, posterior a la predicación, cuando se cierre el tiempo de la gracia. Hermano Stanley. sí, la hermana White no solamente habla de agricultura inteligente, ella también habla de, tenemos que hacer todo inteligentemente. Cuando vamos a ir al campo, hermanos, hay cosas que el sistema educativo de la iglesia no nos ha educado en cómo vivir en el campo. Es una lista larga, ¿no? ¿Sabemos hacer ropa? Yo no sé hacer ropa, yo no sé hacer zapatos. Las necesidades básicas no es solamente comida, es techo, son varias cosas que hemos tirado a un lado, el sistema educativo ha tirado a un lado la educación práctica. ¿Y qué es la educación práctica? Aprender a hacer deberíamos estar enseñándonos a nosotros mismos para poder enseñar a nuestros hijos cómo hacer todas esas cosas, ¿no? Los jabones ecológicos, todo saber hacer todo sanamente para no ir allá a contaminar, ¿no? Y muchos van allá y se regresan a la ciudad porque no nos han adiestrado, no nos han enseñado cómo vivir, ¿no? Vivir en el campo. No es solamente plantar comida, hay muchas cosas, otras necesidades básicas además de la comida, ¿no? Es lo que quiero decir. Y pero sí se puede hacerlo, ¿no? Muchos se espantan y se asustan y dicen, no, es imposible, es una montaña de cosas que aprender. No, pero no es para que nos asustemos y nos desanimemos, hermanos. Lo digo para que abramos los ojos. Hay muchas cosas que aprender de la vida del campo, ¿no? Entiendo, sí, he visto tus posts, hermano, he visto tus posts de cómo hacer con el hule y con el sandal y todo eso. Es muy cierto, eso es cierto, pero eso, hermano, yo estoy completamente de acuerdo. No diré O que sea, la la iglesia no nos persecución, enseñó. no Babilonia sabemos. nos absorbió, Babilonia nos lava el cerebro desde que nacemos, ¿sí? O sea, la persecución no va a caer ahorita mismo. Muchos están esperando para la persecución y dicen, bueno, Dios ya me va a cuidar porque ya llegó la persecución. Pero mientras tanto, deberíamos educarnos, hermanos, cómo hacer las cosas para no estar ahí dependiendo del sistema. Porque Sí, si vamos al sistema, ellos te van a vender, te van a ver, hasta tienen arroz plástico que flota. Los chinos ya han salido con el arroz hecho de plástico. Carne vegetariana que también tiene plomo, tiene un montón de basura. El David Gates ha salido con su carne vegana que es tóxica, ¿no? Entonces la ropa también es tóxica, los sintéticos son tóxicos. O sea, hay muchas cosas que tenemos que educarnos, ¿no? Me sorprende que la Iglesia Adventista sigue agarrada de la educación del mundo. Ahí tenemos que hacer un cambio drástico. Mira, hermano, Y si ellos es que ellos no quieren hacerlo, nosotros tenemos que averiguar y hacerlo. Pero hermano, tú te sorprendes, a mí no me sorprende, te lo digo de verdad, ¿no? La iglesia bendita no es un referente para mí. Ya. O sea, no, Yo lo digo como una expresión humana, ¿no? No me interesa, es más, no me interesa ni encontrarlos. A mí me interesan soluciones, no identificar problemas. El problema ya está a la vista. A nosotros nos falta muchísimo aprender, pero muchísimo más desaprender. Ahora,
tú me dices que la iglesia adventista, yo no la defino la iglesia adventista, no soy el abogado de la iglesia adventista, por supuesto, pero lo que quiero resaltar, mi querido hermano Stanley, es que nosotros como siervos del Altísimo tenemos que seguir un lineamiento. Estoy de acuerdo con el tuyo, porque se necesita, la hermana Juan menciona de los trabajos manuales, son muy útiles. Mano, yo Sí, esta pues. mañana yo me levanté temprano, se me fue el sueño, a la mañana temprano, hoy domingo, y me levanté a hacer construcción, ¿sí? Y queríamos ir a repartir volantes, pero estaba haciendo mucho frío y al mediodía nevó. Así que digo, menos mal que no fue porque no hay nadie, ¿no? Y me quedé haciendo una reforma que quiero hacerle una pileta a mi esposa al lado de la lavadora para que tenga agua caliente y poder refregar y todo eso. Entonces estoy en eso. Pero eso es Para lavar. para lavar. Eso es necesario, entre otras cosas que estamos haciendo. Pero si hubiera personas que, por ejemplo, como tú posteaste, que pudieran de un material reciclarlo y hacer zapatillas o aprender hacer, a cocinar o a hacer vestidos. Bueno, yo no hago vestido, pero yo sé pegar un cierre, pegar un botón, levantar un ruedo, hacer un remiendo. Yo me doy maña. Ahora, pero en grupo, hermano, cuando somos muchos o varios en un grupo, es mucho más funcional la función del puesto de avanzada. ¿Por qué? Porque hay muchas mentes y hay más manos útiles. Hay personas Sí, que no saben manualmente, pero pueden manejar un ordenador y puede dedicarse a diseñar folletos. ¿Sí? Y hay personas que no saben nada de ordenador, pero saben cocinar muy bien o saben trabajar la tierra. Es decir, en la diversidad está obviamente la riqueza del grupo. ¿Sí? Sí. sí, cómo hacer muebles, ¿no? Cómo hacer... lo más básico no son los muebles, lo más básico son la ropa, zapatos, comida, techo. Sí, 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 ¿No? hermano, pero Aislador de temperatura para el clima extremo. Los antiguos usaban lana de oveja, lo metían dentro de la pared. entiendo. Hay alguien levantó la manita ahí, ¿no? Pero para eso se necesita ovejas. Bueno, ¿No? y, Entonces, hermano, y temperaturas extremas también, ¿me entiendes? claro, pues. O sea, nosotros, mira, Bueno, o sea, no podemos pensar en todas las variables porque tú tienes que ubicarte donde estás. Ya. Acá no hace calor extremo, ni tampoco frío extremo. Hace frío, por supuesto, pero estamos en el hemisferio norte. Pero no hace el frío de Alemania o del Dinamarca o el de Polonia. Que nosotros fuimos a Polonia y hacía un frío en la nieve así, ¿no? Y son colchones de nieve, pero meses, ¿sí? Ujú. Y en Alemania, en Berlín, que Berlín está al norte de Alemania, y vivimos 7 años, hace frío, mucho frío, ahí sí, hace un frío extremo, y no se puede cultivar prácticamente nada, a menos que tengas un invernadero con calefacción, ¿sí? Etcétera. Pero bueno, no nos vayamos del tema. El hermano Eli Pico, me gustaría escucharle y que él nos dé su punto de vista, si es posible. bueno, hermanos, primeramente buenas tardes para todos, Dios los bendiga, los que están conectados en esta reunión. Quiero comentarles algo en mi experiencia en el campo, de más de 30 años de estar en el campo. Los que estamos en el campo, hemos nacido y vivimos en el campo, somos, vamos a decir esta palabra, 7 cosas. Sabemos hacer de todo. Sabemos construir, sabemos aserrar, sabemos coser, cocinar, cosas. Pero lo más básico es la agricultura o lo más necesario, porque la comida usted la consume todos los días. Un Exacto. par de zapatos le dura 1 año, 3, 4, 5 años, digámoslo, hace un par de zapatos. Si son zapatos para ir a la iglesia, me duran 5 años, digámoslo, sí. Lo que más gasto yo hago son botas de caucho que me duran por ahí 5 o 6 meses, se me rompen y meto una macheta caliente a un fogón y la caliento y luego le pongo otro parche, ya no, para que no entre agua, me dura 8 meses, digámoslo así. Entonces, lo más básico es la agricultura, porque usted cuánto tiempo puede durar sin comer. No va a Exacto. durar mucho tiempo. Nosotros tenemos años de no comprar una muda ropa. La ropa que nosotros utilizamos nos la regalan. Gente de la ciudad que uno va le regala a uno la ropa Así es. buena de salir, de trabajar. Uno viene, la cosa, la regla, le regala a otros vecinos que de pronto a uno no le sirve porque a uno le regalan bultos de ropa
de personas, de niños, de otras personas que no son la Exactamente. talla de uno, entonces uno regala a otras personas. Entonces, hermanos, eso, pero realmente nosotros vivimos en un lugar, o sea, Colombia es un lugar muy bendecido porque aquí no hay estaciones. Aquí se siembra en toda etapa del año. Si yo estoy en un lugar frío, va a ser frío toda una vida, entonces yo tengo que ubicarme para ese sector. Si estoy en un clima caliente, nunca va a ser frío. Y aquí se siembra en toda la etapa del año. Entonces, realmente escuchando y analizando todo eso, eh, no hay una necesidad como tal de pronto de muchos a salir al campo porque ahorita no se ve una necesidad, no hay una persecución, no hay, vea, hoy estábamos cogiendo tomate para llevar a vender y da tristeza que prácticamente vale más la llevada de ese tomate al pueblo, ir a venderlo allá, que lo que le van a dar a uno. ¿Por qué? Porque aquí Colombia tiene mucha abundancia de comida, porque estos campos son muy bendecidos y la gente siembra. Entonces, eso está llevando a que pues una mucha gente se desanime a no sembrar, pero nosotros vivimos del campo y va a llegar un día donde ya no se va a poder comprar porque se escaseó la comida por el agua o por muchas enfermedades. Entonces, nosotros aquí somos un núcleo familiar, mi esposa y mis 5 hijos. Ellos nacieron aquí en el campo y están aquí en el campo trabajando, cada uno tiene su proyecto. Realmente cuando más personas hay en el puesto de avanzada, sea que lleguen de entrar a trabajar o sea que estén afuera aportando, es de gran bendición. Cuando ya hay un grupo de Exacto. personas conformado, se pueden sacar parejas misioneras, porque para mí lo más esencial de estar en el campo es sembrar nuestra propia comida y regresar a las ciudades a llevar el mensaje. Pero cuando Exactamente. sale una sola familia, si se dedica a trabajar en el puesto de avanzada, no va a poder llevar el mensaje. Y si se va a llevar el mensaje, no va a poder cultivar su propia comida y le va a tocar Lo que nos pasa a nosotros, alimentarse de las... lo que nos pasa a nosotros, Ese ejemplo. o uno u otra cosa. Entonces, ¿qué hacemos? Y entonces, hermano, lo que se hace es, pues claro, a la medida que se va acercando, nosotros tenemos un kit de panadería aquí. Si hubiera una persona que se dedicara a hacer el pan y saliera al menos los domingos en la tarde o los viernes en la tarde a llevar el pan y vendérselo a los vecinos, eso genera ingresos. Pero como no hay, hacemos solamente el pan para nuestro servicio que nosotros nos comemos acá. Entonces, a la medida que esto va creciendo, a la medida que va creciendo, que va llegando gente bien arraigada en la verdad y que de verdad tiene convicción y que no viene de visita, sino se viene a radicar, ya se puede trabajar con esas personas, siempre y cuando tengamos el mismo sentir, cuál es el propósito de venirse para el campo. Entonces, hermano, estamos viviendo un tiempo donde este mensaje es un mensaje de verdad presente, pero el enemigo va a poner todo obstáculo, como dice nuestro hermano Gerardo, para que la gente no salga a estos lugares a vivir la verdad. Y los obstáculos están en leyes que están poniendo los gobiernos, los obstáculos están en nosotros mismos, tanto los que estamos aquí como los que vienen, que ponemos condiciones quizás incansables ni para el uno ni para el otro, y por eso no ha llegado esa oportunidad. Porque ahorita se puede exigir, tanto el que está en el campo exige, el que venga tiene que traer recursos, el que está en la ciudad exige que si llevo unos recursos, yo quiero una casa de esta manera, una habitación de esta manera, o cosas así. Pero va a llegar un día donde nos tendremos que irnos y por la gracia, la voluntad y la fe que tengamos en Dios, Dios nos va a llevar a ese lugar destinado. Entonces, mis hermanos, lo que debemos hacer es, los que ya estamos en el campo, tratar de preparar ese lugar para nosotros y nuestra familia. No podemos preparar un lugar para los demás porque si no hay ayuda no lo podemos hacer. Noé preparó el arca y yo siempre corroboro, el puesto de avanzada es como el arca que preparó Noé. Noé preparó el arca con la ayuda de muchos que se salvaron y murieron antes, otros de pronto que trabajaron no quisieron entrar. La preparó allí, la proveyó de alimento. Noé no sabía que iba a estar un año dentro del arca, pero él le metió alimento allí. Cuando llegó el tiempo de entrar, ¿quién entró? Noé y su familia, los demás no quisieron entrar. Estos lugares, mucha gente quizás va a querer salir ahorita, pero dice, bueno, no puedo porque tengo mis que hacer arreglos en la ciudad, listo, es conveniente. Pero va a llegar el día donde quizás va a salir y ya no lo va a encontrar ese lugar. El lugar puede estar ahí, pero ya va a estar solo. Como decía nuestra hermana, hay dos conceptos. Una cosa es ubicarnos en un puesto de avanzada, que es el que tenemos aquí, que nos queda fácil de salir a la ciudad a evangelizar y todas esas cosas. Pero ya va a tocar la época donde nos va a tocar huir. Esa época cuando tengamos que huir, es la época donde Dios ya va a proveer para nosotros tanto la alimentación y el vestuario que nos llevemos, que solamente quizás va a ser una sola muda de ropa, no se nos va a acabar. Así como Dios protegió a los israelitas en el desierto 40 años,
con sus Así es. calzados y su ropa que nunca se les deterioró, nos va a proveer Dios para la huida. Y ahí es donde ya no vamos a poder sembrar ni nada porque Dios va a proveer la comida ya en la huida, pero es cuando se dé el decreto de muerte. Todo es, digamos, progresivo. Pero mientras tengamos libertad y mientras podamos estar en este campo, tenemos que trabajar en pro de nuestra familia y hermanos que tengan el mismo interés, que van a venir. Quizás unos vienen una temporada, se preparan, están unos meses, unos días, se regresan, pero va a llegar el día que va a venir una familia y se va a incorporar a este lugar con un mismo objetivo de trabajar en pro. Pero como esa es una realidad, el enemigo primero va a traer a su cizaña que le va a dañar el corazón a uno, al otro, para no dar fuerza a estos lugares. Pero tenemos que perseverar porque ese es el mandato de Dios, perseverar. Los que hemos salido adelante y los que estamos en el campo, no tenemos ahorita esa preocupación de lo que está pasando en las ciudades, de que si hay un temblor, un terremoto, que si viene una guerra, no nos da esa tanta preocupación porque estamos en un lugar seguro y hemos obedecido a Dios que este es el lugar para este tiempo. Y termino con la palabra de Dios para que cada uno tengamos en cuenta, porque ese es el objetivo principal cuando salimos del campo, que lo encontramos en Ezequiel capítulo 3, el versículo 20. O sea, la gente, los retractores de la iglesia, porque hay retractores en la iglesia adventista que dicen, pero ¿dónde está escrito que tengo que salir al campo? ¿Y por qué hay que salir al campo? Mire, la palabra de Dios nos dice allí, y dice, vino allí la mano de Jehová sobre mí, y me dijo, levántate y sal al campo. El Dios le dijo al profeta, necesito que te vayas para el campo, sal al campo porque allí necesito hablar contigo. ¿Por qué no habló con él donde estaba? ¿Y qué hizo el profeta? El profeta dice que obedeció, se levantó y salió al campo. Y cuando salió allí al campo, dice que se encontró con la gloria de Jehová, como la gloria que había visto antes había visto antes junto al río Quebrar, y me postré sobre mi rostro. El versículo 24 dice, entonces entró el Espíritu en mí. Hermano, la salida del campo, los puestos de avanzada, es el lugar para moldear nuestros caracteres. Nosotros lo hemos vivido por experiencia, le mando Gerardo también. Y yo le digo a la gente que no ha tenido un puesto de avanzada, que no hay un puesto de avanzada, vaya a un puesto de avanzada para que mire qué carácter tiene usted. Así Si es. ya está moldeando el carácter de Cristo. Uno cuando recibe personas en estos lugares, hermano, vienen con diferentes caracteres. Hay personas que vienen no con el mismo sentir, ni tener las cosas en común, y empiezan a criticar, empiezan a poner peros en todo lo que se hace, y entonces uno tiene que aguantarse eso, porque eso se trata de aguantar, de moldear nuestro carácter para llegar y mejorar, claro, porque uno no sabe si está mal si nadie viene, pero cuando la gente viene aquí y le dice uno, hermano Lee, me parece que esto y esto debiera ser así, tal cual, de eso se trata, de mejorar y de perfeccionar nuestro carácter con personas, y especialmente cuando usted recibe personas de diferentes países o de diferentes dialectos o costumbres, porque eso es difícil, o sea, los que comen una cosa, los que no comen otra, llegar a un lugar que no están acostumbrados a comer lo que está comiendo allí, a ellos se le van a ver pequeños choques, pero somos personas que queremos ir al reino de los cielos y Así es. debemos estar en esos lugares y moldear y pedir la gracia de Dios y la sabiduría para ser semejantes unos al otro y poder ser llenos del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo more en nosotros, seremos hombres y mujeres que vamos a llevar este mensaje, como dice la palabra de Dios, vendrán, dice, no serán amonestadas las ciudades, sí, pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas, sino mediante las visitas que realizan de los que están en los puestos de avanzada. Dice, y vendrán hombres de semblantes iluminados y de santa consagración, y se esparcirán o se apresurarán de lugar en lugar a llevar el mensaje que es el fuerte pregón. Entonces, hermanos, de eso se trata los puestos de avanzada. Pero vuelvo y le pregunto, se hace la pregunta, si vienen 50 personas a un puesto de avanzada, pero yo me toca decirle, hermanos, cada uno tiene que traer su mercado porque aquí no hay nada. No hay nada. Y entonces, ¿cómo así? O sea, ¿qué estoy haciendo yo que estoy aquí, que tengo la responsabilidad? Cuando la persona viene a mi hogar, ellos dicen, ¿qué tengo que llevar allá, hermano? De verdura y de fruta no traiga nada. Traiga lo que usted quiere, lo que usted desee comer. Porque gracias a Dios aquí tenemos tomate, habichuela, pepino, yuca, plátano, ¿sí? Todas esas cosas. Pero yo digo a puestos de avanzada que cuando uno llega, uno llega y lo reciben afuera en los puestos de avanzada, o sea, los hermanos. Entonces uno primero ve que lo pasa por la plaza de mercado y compra uno los tomates, uno ve que compran la cebolla, los pepinos, compran bananos, compran eso. Y yo les pregunto a ellos, hermano, ¿y ustedes por qué compran? No, hermano, es que ya no tenemos nada. Yo le digo, ¿y cuánto tiempo tienen de estar allá? No, tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, tenemos 5, 10 años de estar allá. ¿Y por qué no, hermano? Es que no hay quien trabaje la tierra.
Y yo digo, bueno, pero ¿ustedes qué hacen? Pues realmente, hermanos, hay cosas que debemos mejorar los que ya tenemos esta luz y los que hemos dado este paso con tiempo para hacer bendición para los que van a llegar. Y los que ya van a llegar, lo que deben de traer es un carácter moldeado para que no sea piedra de tropiezo ni el uno del otro. Amén. Muy Amén. interesante, Ujú. hermano. Amén. También hay que tener en cuenta, como tú lo comentaste recién, hermano, no todos tienen la misma posibilidad o el contexto que tienes tú, ¿me entiendes? Hay personas que es real, no pueden cultivar porque no hay personas. O sea, son pocos. Nosotros, en nuestro caso, mi esposa es la que el año pasado cultivó y no fue bueno en todas partes, porque ella llamó a varias gente. ¿Cómo te salió con lo tuyo? No, muy mala cosecha. Pero cultivó el anteaño también cultivó. Yo no lo puedo, yo la ayudo, pero no puedo ayudarla como quisiera, porque yo tengo problemas en mi rodilla, no me puedo arrodillar. ¿Entiendes? O sea, con mucha dificultad me arrodillo y no puedo estar mucho. Fui operado 2 veces la rodilla. El hermano Constantino tiene 80 años. Yo no lo quiero exponer tampoco a que trabaje mucho porque lo prefiero sano y no enfermo. Porque si no me tengo que dedicar a curarlo a él también. O sea, cada uno en su contexto, hermano. ¿Me entiendes? Hay otras personas que obviamente son niños, hay matrimonios que tienen niños, al niño tú no le puedes dar muchas tareas tampoco, ¿me entiendes? Es decir, si tú estás en el campo y tú me dices que tienes varios hijos y ellos están contigo, bueno, amén, es una bendición, pero tengamos en cuenta de que no todos podemos tener el mismo resultado al mismo tiempo por nuestro propio contexto. Tú sabes, y acá también, tú llamas a personas que pueden ser muy útiles, pero no quieren venir. Y tenemos que saber convivir con esa realidad. ¿Me entiendes? Ahora, es la obra del Señor. A pesar de todo, nosotros seguimos avanzando por fe. ¿Por qué? Es porque es la obra del Señor. Y si el Señor nos dio a nosotros 3 personas en este lugar, Él sabe por qué. Él lo sabe. Yo no, a veces no. Al comienzo, te cuento, al comienzo, al primer y segundo año, hasta el segundo año, ya tenemos 4 casi, pero hasta el segundo año yo decía, Señor, manda más obreros a este lugar, porque el trabajo es mucho. Y vinieron personas. Pero después dejé te lo digo de corazón, y le digo al grupo de corazón, dejé de pedir tanto, porque todo lo que venían, hermano, eran más problemas que soluciones. ¿Me entiendes? Entonces, digo, no quiero pedir más, que el Señor lo mande cuando Él quiera. Y nos arreglamos nosotros 3, porque hay personas que venían directamente para hacer problemas. Entonces, yo prefiero que seamos 3 y nos llevemos en amor cristiano, en comunión cristiana, en la sana doctrina, y no ser 6 y no estemos peleando todo el día. O que seamos 8 y estemos cada uno, que se formen grupos, que rivales. No, ¿para qué? Hermano José Antonio. El hermano Gerardo ha dicho que estuvo 8 años hasta lograr establecer aquí un puesto de avanzada. Y yo varios años también. Concretamente recuerdo que un hermano adventista nos pusimos de acuerdo. Tenía un trozo de tierra y el proyecto era bueno porque era un pueblo de Valencia del CI, pequeño, lejos de la capital y de grandes ciudades. ¿Pero qué ocurrió? Pues no es fácil, porque él, entre otras cosas, pues decía que en el año 2031 vendría Jesucristo. Y yo tengo muy claro que no hay fecha para la venida de Jesucristo. Amén. Esto con otras cosas. Es decir, que el puesto de avanzada tenga una doctrina de acuerdo con la palabra de Dios. Eso es lo primero que hay que exigir. Y yo al final a este compañero le dije que no podíamos yo no podía continuar, porque yo personalmente, para unirnos con otra persona, tiene que tener una pureza de doctrina, tal y como está en la Biblia. Y algo parecido pienso que le pasó al hermano Gerardo y su esposa, de que no cuadraban tampoco. No es fácil encontrar un puesto de avanzada idóneo,
Ujú. Y entonces termino diciendo la gran providencia de Dios, que yo conocía al hermano Gerardo, pero no lo conocía en profundidad grande. Pero el Señor hizo que nos pusiéramos de acuerdo en que yo fuera a este puesto de avanzada con el hermano Gerardo y tu esposa. Y gracias a Dios, como ha mencionado ya el hermano Gerardo, hace 4 años. Y lo digo para que lo sepan todos los que nos oyen, que es un puesto de avanzada con una doctrina perfecta, con un espíritu perfecto. Por ejemplo, el tema de la reforma por salud, la alimentación, etcétera. Que yo doy gracias a Dios por este encuentro y unión. Porque, y termino, hermanos, podemos hablar mucho de puestos de avanzada, pero que haya un puesto de avanzada que con ganas de trabajar, con doctrina perfecta y también con un evangelismo como responsabilidad que tenemos para llevarlo adelante. Por tanto, en este sentido también hago conocimiento a todos los que nos oyen, que aquí tienen un puesto de avanzada, que para mi convicción es modelo de puesto de avanzada para este tiempo del fin. Amén. Gracias, hermano. Amén. Dale un Sí, mensaje. hermana Ivette, fuerte, por La favor. hermana Graciela comentó, sí, todo se puede hacer de acuerdo con el hermano. El hermano Stanley comentó, claro que los zapatos son lo más necesario, pero tarde o temprano se acaban dependiendo de la calidad. Lo que quería encalcar es que las necesidades son más que solamente agricultura. Claro, el agua y alimentos son importantes. Que Dios nos ilumine. Amén. Bueno, nosotros creemos, siempre lo hemos creído, que esta obra la comenzó el Señor y esta obra la terminará el Señor. Amén. Con nosotros o sin nosotros. Contigo o sin tigo. Con Gerardo o sin Gerardo. Con José Antonio y con Ivette o sin ellos. Él la comenzó y él la terminará. Amén. Pero si nosotros, en humildad y temor de Dios, nos sometemos a su voluntad, Él puede utilizarnos. Y vaya que puede utilizarnos. Porque Él terminará esta obra con agencias humanas. Así como Satanás va a terminar esta obra con agencias humanas, impíos, ¿sí? Que promulgarán una ley dominical, que promoverán la adoración a ídolos o a demonios, y que el misterio de iniquidad tiene que revelarse. El Señor utilizará sus agencias humanas, sus hombres y mujeres santificados, para Él también mostrar lo que el Señor puede hacer en una alma caída y pecadora. Ujú. Ellos vindicarán el nombre del Señor. El Señor a mí me demostró que me puede cambiar y lo hizo. Dirán aquellas almas cuando salgan a predicar con poder. A mí me transformó. Yo lo acepté y Él me cambió. Y quiere cambiarte a ti también. Ese testimonio confrontará y antagonizará con los impíos. Y se tiene que producir ese clima de guerra espiritual. Y es inevitable. Hoy nosotros, la gran mayoría, estamos en el valle de la decisión. La gran mayoría estamos en el medio. La gran mayoría estamos en lo que hoy sería la ladera de la Odisea. Ahí estamos parados. Pero esta ladera de la Odisea va a desaparecer. No hay mucho la Odisea por delante. Lo que nosotros estamos haciendo hoy, si te quedas hoy pensando y no tomando decisiones, sino que voy a ver después, voy a seguir esperando, va a llegar un momento en que te va a pillar lo que venga y el enemigo, por tu indolencia, te va a traer a su lado. Aunque tú no lo quieras, ¿eh? Pero tu indolencia le dio a él la autoridad para reclamarte y será cedido. Porque tenías el tiempo para poder tomar decisiones y no la hiciste. Y aquellos pocos que hayan tomado una decisión ahora
el Señor los reclamará como suyos porque previeron, se prepararon, estuvieron alerta a las señales y actuaron en consecuencia. De nosotros tenemos que ver de qué lado vamos a ponernos. No va a ser para siempre. Hermano, este estado de la Odisea no va a durar muchos años. No va a durar mucho. No, no nos hagamos la idea de que esto va a continuar así otros 130 años más. Absolutamente que no. Cuando vemos las señales que se están cumpliendo, especialmente en Estados Unidos, abramos nuestros ojos y como los... Miren, cuando vino la caballería del primer asedio de Sestio Galo, los cristianos empezaron a huir, no porque sabían que venía la destrucción, sino porque Jesús ya había dado la señal. Cuando se acerque la abominación del asolamiento, miren y salgan. Y en esa oportunidad fue cuando los que estaban alerta, mirando las señales, reaccionaron, que eran los cristianos. Se cuenta que ningún cristiano falleció. Esos cristianos, hermanos, esos cristianos son aquellas personas que en su momento, tengamos en cuenta, convengamos que en esa época no había iglesia en la Odisea. O tú eras un cristiano convertido y realmente consagrado, o eras un judío o de la nacionalidad que tenías que no te importaba nada. Enemigo de ¿Me Dios. entiendes? Enemigo de Dios. No había intermedio. Hoy los hay y a montones. Pero en ese momento había una señal, actuabas. Voy a leer ¿Sí? un mensaje. Un minutito. Pero ahora, hermano, estamos en ese valle de la decisión pensando de que estamos esperando la señal de la ley dominical para reaccionar. No, hay otras señales. Hay otras señales que están dadas que para mí, en mi opinión, son más manifiestas y valederas que la de la propia ley dominical. Y todavía hay muchos que todavía están, no, vamos a ver, vamos a seguir. Pero y bueno, cada quien hace lo que quiere, hermano. No. Después, como decimos nosotros, después no te quejes, porque fuiste advertido. Has sido advertido. Y si a nadie te llegó a advertir, tú debías haber investigado porque todo estaba a la vista. Si tú te metiste como los avestruces, tu cabeza bajo la tierra, problema tuyo. Tú eres culpable por omisión, ¿sí? Y eso es, para el Señor no nos va a excusar como nosotros tendemos a autoexcusarnos. No, tú sabías. Mira, cuando no entró al arca y se cerró la puerta de la gracia también, la puerta de la oportunidad, porque el ángel la cerró, él no la cerró, era muy pesada, dice la hermana Juárez, ¿sí? Y se podía cerrar solamente desde afuera. ¿Tú crees que el ángel tuvo misericordia o compasión por los miles de millones que estaban afuera? Pero tanta gente que va a morir, no, vamos a morir de nuevo, hay unos cuantos que quieren entrar, vamos, por favor, Señor, ten misericordia. No, la misericordia ya fue dada, 120 años de misericordia, y llegó ese día y se terminó la misericordia, se cerró esa puerta y no se volvió a abrir hasta 6 meses después, o más. Entonces, ahí es donde nosotros vemos que, ¿qué pasó? Bueno, acá va a ser lo mismo. Creemos que la misericordia se va a extender hasta que yo esté desesperado y todavía va a seguir extendiéndose hasta que yo no dé más. Entonces, ahora sí. El cielo no va a actuar así. Hermana Ivette. Sí, leo un mensaje de la hermana Yanira que dice, estoy de acuerdo con el hermano Antonio, las tres cosas son muy importantes. Y el hermano Stanley comentó, es triste cuando usamos el miedo de los eventos finales para hacer nada y aprender nada de lo que sea necesario. Así es, completamente de acuerdo, porque, hermano, el miedo nos hace tomar decisiones equivocadas. Si vamos a tomar decisiones por miedo, seguro, la gran mayoría de las probabilidades que nos vamos a equivocar. Porque el miedo no nos hace pensar con un juicio de razonamiento, sino con un juicio equivocado de premura, de supervivencia. Mal. Y muchos van a hacer eso y va a ser tarde, hermano.
Entonces, Está todo dicho. Ha pasado 1 hora y media. Deseamos que esta reunión haya sido de edificación para todos y que pongamos nuestros planes en las manos del Eterno. Amén. Todos los planes. Hermano Eli Pico, él tiene su puesto avanzada. Que el Señor te bendiga grandemente tu ministerio ya y en está el, poniendo y en esa el- casa a la orden. y en el muy lindo trabajo que estás haciendo. Y ojalá, hermano, oramos para que alguien pueda decidirse, ir a acompañarte y sumarse a la obra del Señor, que no es poco, porque tú estás poniendo ya una casa disponible, hermano, Mm, Con terreno. con terreno, con tierra para poder producir y todo. Pues mire, Y hermano, hay algo que sí, hermano, debemos tener en cuenta. O sea, nosotros, en el caso mío, eh, nosotros desde hace 30 años vivimos del campo. O sea, nosotros no recibimos recursos y yo le puedo decir a las hermanos y que diga, oiga, ¿quién está inyectándole dinero a este puesto de avanzada? ¿Cuánto mensualmente está mandando? Gracias a Dios nosotros vivimos del campo porque somos campesinos. Ahora usted decía sobre la señal. Para mí este es un mensaje que según lo que he estudiado hace más de 110 años que fue dado, pero estaba como olvidado. Pero realmente cuando empecé yo a entender este mensaje, y yo le pregunto, el hermano Gerardo dice, yo salí hace 4 años. ¿Por qué salió hace 4 o 5 años? Digamos, porque este mensaje salió a la luz pública con la pandemia. Pero para mí el mensaje en el 2015, cuando hablábamos ayer de que el Papa entró a los Estados Unidos, para mí fue una abominación desoladora, estudiando, digamos, Estados Unidos, quién fue el que lo formó y cuáles son las doctrinas de la Constitución de Estados Unidos, que era una abominación que, digamos, la Iglesia Católica fuera el Senado cuando Estados Unidos fue el país de la libertad. Pero eso fue ratificado con la pandemia en el 2020. Yo me acuerdo muchas personas que en el 2020-21 decían, hermano, es que no puedo salir de aquí porque si tengo que ir en un avión, tengo que aplicarme una inyección, no me quiero vacunar, quiero cuando pase, que, o sea, y todo el mundo creía que ese encerramiento iba a ser eterno, que no iba a haber abierturas. Y muchos decían que si yo pudiera salir, me iba de una vez para allá. Y vemos, hermano, que todo pasó y la gente no salió. O sea, todo volvió a la normalidad y esas excusas que ponían no salieron. Entonces, realmente, hermanos, ¿por qué Dios es un Dios de amor y permite todo eso? ¿Por qué salir con tiempo? Porque preparar un campo como el que tengo yo, como el que tienen muchos otros hermanos en el campo, para que sea autosostenible, no se hace en 1, 2 o 3 años. Porque eso se demoran los árboles en producir, se demoran en hacer construcciones, se demoran muchas cosas. Entonces, están esperando quizás un evento que podrá pasar ahorita a mitad de año, según lo que se estudia, bueno, no sabemos, es el 26, 27, según los acontecimientos, y ahí sí van a querer salir los que salen a un lugar que ya está preparado, amén, pero los que van a salir apenas a preparar un lugar, no van a ser capaces de prepararlo porque el tiempo no les va a dar. Ahora hay otra cosa, yo aquí donde vivo, este municipio, la mayoría, o sea, la mayoría no, el 100% de este municipio vive de la agricultura. La mayoría de fincas por aquí son cultivadas en cacao, cítrico, aguacate y café. Y aquí casi los dueños de las fincas no viven en las fincas, porque ellos pues ya es por la edad, el sistema metió a los hijos a estudiar y se han ido para las ciudades. Y casi todos los años hay finqueros que se están yendo más para la ciudad y están buscando vivientes o compañeros, se llama aquí. Y muchas veces o sea, uno sabe esas informaciones, yo las comparto, llamo a ciertas personas para decirle, pero da temor recomendar a alguien. ¿Por qué? Porque muchos hermanos de la ciudad, y eso es lo que debemos entender, no saben qué es una guaraña, no saben qué es macanear con una guaraña, y eso se necesita limpiar los cacotales, el terreno para poder coger sus frutos, y muchas cosas así. Y muchas veces, aún habiendo esas oportunidades, hay mucha gente que no sale. Mucha gente no sale que porque ellos tienen en su mente es comprar su terreno. Y yo digo, el que tenga en su mente de comprar su terreno y no tiene cómo, está equivocado. Porque si vamos a la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, el versículo 45 en adelante, cuando hablaba de la iglesia primitiva, y si vamos a Hechos 4:32, vemos el resultado de un Espíritu Santo en la vida de cada cristiano. Dice que vendían sus propiedades. ¿Cuáles propiedades vendían? Las de la ciudad, no las del campo, porque aquí se refiere, yo por qué voy a vender mi campo para irme para la ciudad. A cambio, el hermano que vende en la ciudad se viene para el campo, si ya llega a un puesto de avanzada con esos recursos, lo que puedes hacer es mejorar ese puesto de avanzada en pro de todos. Y entonces dice que se repartían cada uno su necesidad
y no había necesitaban el pueblo de Dios y estaban en armonía. Y dice que Dios añadía cada día a su iglesia los que iban a ser salvos. Pero eso se necesita el Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, yo me olvido de que esto es mío. Yo me olvido de que yo soy el dueño. Me olvida el egoísmo, la envidia, la avaricia, todo eso que hay en mi vida. Pero muchas veces decimos que tenemos el Espíritu Santo, pero le preguntamos al hermano cuánto trae para venirse para acá. O viceversa, el hermano que viene de la ciudad, bueno, ¿y usted cuánto me va a regalar allá para yo construir? Y muchas veces he visto casos que hay hermanos de buen corazón que le han regalado un terreno a una persona. Esa persona viene y construye una mediagua, digámosle, hay una piecita con su baño, su cocina, un corredorcito, y al año ya no quiere estar así ahí, y resulta que dice, no, yo voy a vender esto. Resulta que es de esa persona la mera construcción, más la tierra no, porque la tierra fue regalada. Entonces debe de decirle al dueño del terreno del puesto de avanzada, hermano, mire, yo construí ahí $5,000, me valió la construcción de esos, devuélvame eso o déselo a otro hermano y otro hermano sí, pero realmente por eso mucha gente se está absteniendo de recibir personas por problemas que han habido internos y externos de Bueno, pero muchos. hermano Eli Pico, déjame aclararte, a nosotros nos hemos sabido de casos como eso, y en nuestro caso nosotros siempre aclaramos, pero lo primero que hacemos con la persona que tiene esa intención es decirle tú lo que vas a invertir queda acá, no se te va a devolver, para que lo sepas, porque si el día de Pues, mañana hermano, tú cambias de planes, lo siento, pero debía pues, haberlo pensado. Y la sí, asociación. sí, eso es bueno Hermano, saber, a mí me han Hermano, pasado, porque eso si tú no lo dices, si tú no lo especificas, y especialmente por escrito, que él firme y que ponga, porque ha habido escándalos, hermano, sí, señor, escándalos sí, 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 con eso. Entonces, si uno no lo aclara, hermano, tú también, o sea, no tú, sino una persona que no hace, y esa previsión está abriéndole la puerta a que vengan señores problemas, con demanda, con bastantes. juez y con todo lo demás. Por eso La la asociación. hermana Juárez menciona de que se deba hacer una asociación sin fines de lucro que proteja a ese tipo de personas que van a venir después con el discurso cambiado. Y no, es que yo vine acá y tú me tienes que dar. No, yo no te tengo que dar nada. Tú viniste y invertiste para esto, que era para la obra del Señor. Si tú te fuiste, ¿qué culpa tengo yo? Te fuiste, pero tú sabías anteriormente que cuando viniste para acá, esto ni es para mí ni es para ti, es palabra del Señor. Si tú quieres estar acá, bienvenido. Si tú te quieres ir, es tú con Dios. Pero yo no tengo que devolverte nada por la sencilla razón de que tú viniste acá por tu propio medio, por tu propia voluntad. Nadie te trajo engañado. Es más, se Ni te obligada. dijo de antemano, cuando tú vienes acá, nosotros acá las personas que han querido venir de manera seria, le dijimos, mira, para que quede todo claro, esta es una asociación y por ley hay una ley que todas las donaciones son irrevocables, por ley. ¿No? Entonces tú no puedes decir, yo voy a donar y después, no, ya no me gusta tu cara, quiero que me devuelvas. No, lo siento, debiste haberlo pensado antes. Por eso le decimos a la señora, a la gente que viene, a las personas que vienen, le decimos, fíjate bien. Y nosotros siempre le decimos, ven a visitarnos primero. Queremos hablar contigo. No es que te vengas con tu maleta y con tu mudanza de una. No. Pues mire, hermano Gerardo, perdón que le interrumpa, yo Eso le es voy a muy decir dos importante cosas. ese detalle, hermano. Muy importante. Sí, esto a nosotros ya nos ha pasado así y pues nosotros, o sea, yo no quiero como muchos ministerios que hablen de uno, pero siempre van a hablar. No me quiero quedar con recursos de nadie porque los recursos, todo lo que tenemos aquí se va a quedar en esta tierra. Entonces, a partir de este Completamente. año, ya digo, las puertas de los puestos de avanzada se le está cerrando para los muchos adventistas que no tienen el mismo sentir. Nosotros ya, dos casos nos ha pasado aquí en nuestro lugar y nos hemos puesto en aprietos a conseguir los dineros para devolverlos. Y ahí está, usted se da cuenta, hay una casa vacía al otro lado con 4 piezas. Aquí a este lado que otra casa vacía con 3 piezas y 2 baños. Y está la casa grande que es la donde nosotros vivimos con la familia. Entonces ya ahorita nosotros no vamos a permitir que nadie más construya aquí. Que vengas, ay, hermano, es que yo quiero, no, ¿sabe cuántas piezas hay aquí? Aquí en este momento hay 13 piezas, en las 3 casas hay 13 piezas y hay 7 baños. O sea, ya que la persona el día que quiera venir y hablando con otros directores de otros puestos de avanzada, ellos le dicen, como usted está diciendo ahorita, bueno, vengas hermano por un tiempo de prueba, 1 o 2 meses, para mirar el carácter, para mirar la intención que trae esa persona. Y ya cuando esa persona dice, sí me quiero quedar, entonces se hace un documento con esa persona
más esa persona no va a invertir de los recursos que trae, no va a invertir nada en mejoras de la propiedad. ¿Por qué? Porque hay hermanos que se vienen para el campo y no quieren un piso liso con cemento, lo quieren es con cerámica. Aquí las paredes de mi casa son todas en lo que llaman en obra negra, en mero ladrillo. Creo que ustedes han visto los videos que es en ladrillo, Sí, sí, pero hay sí, sí. personas que no lo quieren así, quieren revocar y estucar esas paredes, quieren ponerle cielo raso a la casa y eso se gasta mucho dinero para eso y entonces realmente no veo que esos recursos deberían de invertirse en la tierra que puede hacer crecer más la economía. Entonces, si una persona se viene para acá, claro, nosotros no estamos cerrando las puertas a nadie, pero si una persona se viene para la casa al otro lado, no hay que hacerle mejoras porque la casa está hecha ya para vivir, no se moja, tiene piezas, todo es en cemento y todo. Entonces, si llega a traer unos poquitos recursos, lo que se pueden hacer es tierra, lo devolver tiempo, plazo, si cultura entre está sacando los productos para vender y se recupera. Si usted invirtió $1.000, recuperar esos $1.000 más la ganancia que usted trabaja, Entiendo, que sí. usted invirtió. Pero es algo, ¿para qué? Para que el día de mañana esa misma persona, pues, bueno, si no fue bien y sacamos $2.000 de ese cultivo. Mire, aquí están sus $1.000 que usted invirtió y aquí están los otros 1.000 que hay de ganancia. Vamos a seguir trabajando con la ganancia y los otros usted los tiene ahí para su servicio. Porque aquí, como yo le decía a usted, aquí y uno en el campo, y lo que decía el hermano Stalin, uno en el campo sí hay cosas que necesita que el campo no produce. Y como nosotros necesitamos los útiles de aseo, el campo no los produce, hay que comprarlos porque todavía se puede comprar, hay que pagar la luz, hay que pagar el internet, hay que comprar otras cosas de la canasta Claro, familiar que claro, no se claro, claro. producen aquí. Entonces se necesitan alguna entrada que uno tenga y entonces si tiene ahorritos eso, pero si se queda con los meros ahorros y no los invierte en el campo, en la agricultura, pues de lógica que se van a acabar. Entonces, esas son cosas que hemos aprendido y claro, todo puesto de avanzada tiene que tener un reglamento de vestir, un reglamento de la alimentación, un reglamento de la forma de trabajar y todas esas cosas, porque eso es algo muy esencial para que funcione. Pero recordemos que como esto es un proyecto de Dios, es un plan de Dios, el enemigo va a traer a sus enemigos o a sus espías para infiltrarlo ahí, para desanimarlo a uno y decir, no, aquí muchas veces uno dice, oiga, nos ha pasado unos casos que uno dice, no quisiéramos recibir a nadie, quedarnos tranquilos como era el 2020 para atrás, pero no tenemos que pensar de esa manera. A ratos pensamos, quisiéramos vender aquí y de pronto irnos para unirnos a otro puesto de avanzada o comprar algo más pequeño para estar como familia, pero todo lo ponemos en las manos de Dios y Dios es el que concede las cosas para honra y gloria a Él. Y mientras estemos aquí, vamos a seguir trabajando, lo tenemos como escuela de aprendizaje y usted se ha dado cuenta de los eventos que hacemos aquí. Y este año pensamos hacer un evento grande para mitad de año, que es vacaciones de muchos padres que no saben qué hacer con sus hijos de mitad. Queremos hacer un campamento, ojalá por un mes, un campamento de jóvenes de 15 a 30 años para enseñarles todo lo relacionado. Queremos llamarlo Preparando Jóvenes para la Eternidad, donde se le va a enseñar agricultura, donde le va a enseñar supervivencia, panadería, sastrería, donde le va a enseñar también profecía, Biblia, santuario, todo eso para que podamos utilizar estos lugares para enseñar como una escuela, porque realmente es lo que debemos hacer, ya que la gente no viene a estarse definitivamente, al menos que venga por una temporada y se prepare. Entiendo, Amén, 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 hermano, amén, amén. amén. Voy a leer Sí, leo unos mensajes. El hermano Stanley colocó, la flojera nos lleva a poner excusas. Y colocó otro mensaje, hay gente que piden dinero para un terreno y se les ha dado el dinero y no han comprado el terreno. bueno, están los estafadores de siempre. Sí. La hermana Patricia Liscano colocó, es muy importante un documento notariado que se especifica que es un comodato. Quiere decir que todo lo que invirtió allí, allí se queda. Eso acá se le dice a cada persona que quiera venir, porque han venido, se lo explicamos, decimos nosotros, si tú quieres vivir acá, la puerta es abierta. Acá hay un reglamento de convivencia, muy estricto. O sea, no es estricto, hermano, está en la palabra de Dios. Para nosotros, para el flojo, para el laudicense, todo es estricto. ¿Me entiendes? Todo. Pero no, no. Vivir el cristianismo primitivo se puede. No es imposible, se puede. Ahora, si tú lo quieres o no lo quieres, es asunto tuyo. Pero que se puede, se puede. Entonces, ese mismo, tú vienes acá para fumar, acá no se puede. Te vas. Tú quieres acá Cerveza. tomar cerveza,
o alguno que en otro lugar que nos dijeron que hasta porro fumaban, escondido ahí. ¿Cómo? Bueno, no, directamente para afuera. Entre otras cosas, ¿no? No, tú no quieres trabajar, tú quieres levantarte a la hora que quieras, no, bueno, eso hazlo en tu casa, acá no. Y el respeto ¿Sí? por las esposas y por los esposos. Acá nadie se mete con el marido de nadie, ni nadie se mete con la esposa de nadie. Eso se va a respetar. ¿Me entiendes? Entonces, son normas de convivencia sanas, cristianas, ¿sí? Y eso es muy importante decirlo. Y si tú quieres venir y traer dinero porque hace falta, obviamente, acá hay espacio, pero hay que poner pladur, le llamamos acá, y paredes, hay puertas y ventanas compradas para todo. Pero de todas maneras hay que comprar el perfil, hay que gastar para hacer una comodidad. Para una habitación completa hay que gastar. No mucho, pero hay que gastar. Si tú tienes ese dinero, obviamente es para ti. Ahora, si después de un mes, un año, tú dices, no, yo ya me cansé, acá no me gusta, yo me quiero ir, bueno, vete, nadie te echa. Si es que no te haces echar, por supuesto. Tú te vas por tu voluntad. Ah, pero yo me gasté, no, lo siento. Tú sabías que esto, ya sabías, antes de gastar un peso o dólar o euro, como quiera que sea, que esto queda acá. Yo no te puedo sacar el marco de la puerta y dártelo porque tú compraste el marco de la puerta. ¿Se entiende? Esas son cosas que se tienen que hablar muy al principio y dejar por escrito, para que después no haya... Nosotros tenemos una demanda penal de una persona que nos demandó a nosotros por este mismo problema. Donó y ahora quiere que se le devuelva todo. Digo, ¿cómo? Y bueno, hermano, pero es así. La hermana, Eh, la hermana es lo que hay. Graciela hizo una pregunta para el hermano Eli. ¿La casa en Colombia también se paga a la municipalidad? Me imagino que los impuestos, hermano Eli. Hermanos, aquí en Colombia, o sea, las casas en el campo no pagan impuestos. Uno paga impuestos por toda la finca, pero los impuestos rurales aquí son muy baratos. O sea, aquí se paga un impuesto, depende del valor del predio. O sea, si el predio está valorado en poco dinero, pues usted paga poco y paga una vez al año. Pero yo dentro de mi predio puedo construir dos, tres casas y no tengo que pagar nada. ¿Sí ve? Aquí no se paga, digamos, eso es lo que dice la hermana. Yo estaba leyendo la pregunta. Ya. Amén, amén. Amén. Bueno, muy interesante. Muchísimas gracias, hermano Eli. Creo que muchas preguntas han sido respondidas. Nosotros seguimos pensando que esta obra, como lo dije hace un rato, hermano, es la obra del Señor. El que quiera, se va a sumar. El que no quiera, no se va a sumar. No hay mucho que hablar. El Señor nos dice a nosotros, también en Ezequiel, yo pongo delante de ti, ¿sí? Lo bueno y lo malo. O sea, tú eliges la bendición y la maldición. Es tu decisión, ¿sí? Después, cada uno tiene que hacerse cargo. Pero creo que la cosa bien entendida, bien hablada al comienzo, ahorra muchos problemas. Nosotros yo te cuento una con esto termino. Cuando vinimos al comienzo acá, había una señora que tenía problemas serios económicos, adventista de muchos años, conocía los puestos avanzados, casada con ya de mayores. Y se venía acá, me dice uno de los hermanos que estaba acá, hermano Gerardo, ya está viniendo tal persona. ¿Cómo que está viniendo? Sí, ya está en el auto, o sea, ya salió de Valencia, Ya ya viene en salió, camino. ya viene en camino. ¿Cómo que viene en camino? Y a mí no me llamó, y te llama a ti. Sí, porque tiene muchos problemas en su casa, que alquiló una casa y los ocupa y el banco la persigue porque tiene que pagar y bla, 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 muchos problemas. Digo, pero ¿cómo que está viniendo? Sí, sí, vine para quedarse, porque ya estaba explotada, la cabeza quemada de los nervios, y el marido ni hablar. Entonces yo la llamo a la hermana, le digo, hermana, ¿cómo que tú estás viniendo? Sí, ya estoy por Madrid, me dice, a mitad del camino. No, no, hermana, tú no te puedes venir. Acá sí, sí, sí. Primero, no hablaste conmigo, hablaste con otra persona. ¿Cómo te voy a...? Y te viene del todo, o sea, ya con la mudanza. No, hermana, Y en ese momento no habían comodidades no había todavía. comodidades para nada, No estábamos había recién baño. llegados, no había baño, no había luz, no había agua, no había desagüe, no había nada, le digo. Y tú eres una dama, así que yo no voy a, yo con mi mujer ya tengo demasiado, porque ella está, pero no tengo comodidades todavía. No, pero es que yo me la arreglo, que yo tengo muchos problemas. Digo, no, hermana, lo siento, no. Para atrás. Y se tuvo que pegar la vuelta. Y después lo hizo de nuevo por segunda vez. Ya estaba
atacada de los nervios. Después nos fuimos una vez a Valencia a hablar con ella personalmente, con mi esposa. Fuimos allá y hablamos y nos contó toda la historia. Una historia muy triste, pero que pudo haberla evitado completamente. Pero la ambición del dinero la hizo meterse en un negocio que fracasó completamente. Pero una señora que conocía la verdad de los puestos de avanzada como desde el año 2000 o desde el 2008, Muchos años, sí. conocía la verdad de los puestos de avanzada y tuvo la oportunidad de tener un dinero en sus manos, Lo tuvo, y no fue capaz de invertir en un puesto de avanzada, sino que compró un chalet, una casa elegante, un caserón elegante en un barrio de Valencia o de Sagunto, que le costó como... Bueno, se había evaluado en casi 1 millón de euros. 1 millón de euros. ¿Cuántos puestos de avanzada se levantan con 1 millón de euros? Y esa señora con ese dinero y del marido, porque vendió su casa en el país que estaba viviendo ella y se trajo el dinero, más el dinero del marido, hicieron un caserón porque estaban cerca de la Universidad de Sagunto, en el ambiente adventista y todo. Y cuando no pudieron pagar, porque se hacía la hipoteca muy cara, alquilaron la casa. Y el que la alquiló, un ocupa, se metió y no quiso pagar más. Sí. Entonces ella estaba atacada de los nervios. ¿Sí? Apoderó. Y vino por segunda vez, quería venir por segunda vez. No, hermano, que yo necesito ir con mi marido, estamos mal, que ya estamos para el hospital. Me dice, "No, hermano, ¿cómo te vas a venir acá? Primero, ni siquiera me has llamado a mí para decir, hermano Gerardo, ¿puedo ir para allá? Nada, habla con otra persona que no tiene ni voz ni voto para tomar decisiones de venirte. Y segundo, le digo, no tengo comodidades, ni para ti ni para tu esposo. No hay, como estamos recién llegados, no hay agua, no hay luz, no hay desagüe, tenemos baño seco. O sea, no nos podemos duchar todavía. O sea, el hermano José Antonio se acuerda, así, estábamos recién llegados, había un mes y medio teníamos acá. Y podía haberlo evitado, ¿no? Y entonces cuando hablamos con ella le dijimos, estaba en Valencia, y hermana, ¿por qué con el dinero, por qué no hiciste tú que conocías esto? Tú hubieras ido al campo con tu marido, te sobraba dinero. Ay, pero es que yo no queríamos comprar la casa, una casa hermosa para después venderla. Claro, quería hacer negocio. Las malas decisiones que se toman, las malas decisiones. Y como dice la hermana White, la obra del Señor languidece por falta de recursos económicos. Mientras tanto, los hijos de Dios que tienen recursos económicos, porque esa señora tuvo recursos económicos en ese momento y no pensó en la obra del Señor, sino en hacer un negocio. Ni siquiera para ella misma. Exactamente. Exactamente. Creo que terminó perdiendo la casa porque el banco ya después llamó a decirle que la casa la iban a rematar. Quedó sin casa ella, perdió esa casa, el marido terminó enfermo, no sé si ya habrá fallecido, le dio un infarto o un accidente cerebrovascular del mismo estrés que tenían, porque esto es un estrés horrible. Muy triste, Entonces, muy triste. una situación Pero muy triste. hay cosas que suceden, pero a veces uno dice, claro, ¿por qué el Señor permite? No. Tú querías hacer negocio, tú querías ganar dinero, sabiendo que no era tiempo. Tú tenías que haber, con ese dinero, haberte salido al campo y te sobraba, pero hermano, te sobraba dinero para hacerte una casa, terreno y regadío y todo lo demás. Invertir en la obra del Pero Señor. no. Entonces, los hermanos que estén interesados en salir al campo, está esa propuesta del hermano Eli. Se pueden comunicar con él allá personalmente, llamarlo a él y apersonarse para que él les diga y les explique Las condiciones. las condiciones, claro está. Exacto. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos guarde y que el Señor cuide de su iglesia. Amén. De su iglesia. Porque el Señor cuida de su iglesia. Y que nos tenga paciencia para que podamos despertarnos de este sueño. Amén. Es nuestro deseo y nuestra oración. Oremos. Hermano José Antonio, ¿tú nos quieres acompañar en la oración? Con mucho gusto. Oremos. Padre Celestial, gracias porque nos has reunido para estudiar tu palabra. Tu palabra que nos ilumina en este tiempo del fin. Queda muy poco. La esperanza es grande de la segunda venida de Cristo. Es un tiempo de purificación, de santificación, de consagración a ti. Ayúdanos para que seamos portavoces de esa salvación de Jesucristo a este momento de la humanidad que desgraciadamente está pensando en el dinero,
en las cosas de la tierra y somos testigos de que no están preparados para esta segunda venida de Cristo. Ayúdanos para cumplir esta misión profética y anunciar a todos nuestros hermanos, todos los que podamos, a prepararse para la segunda venida de Cristo y alcanzar la vida eterna. Amén. Amén. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Que el Una Señor los feliz bendiga. semana para todos. Feliz semana para todos. Fuerte abrazo en Fuerte Cristo. abrazo. Un Y- fuerte abrazo. Dios mediante nos estaremos viendo otra vez el Sábado. sábado, ¿vale? Para la gloria de Muchas nuestro Dios. Amén. Seguiremos estudiando la tercera parte del 9º capítulo Sí. del perfil de la crisis venidera. Un saludo a nuestra querida hermana Yanira, a Stanley, tenemos Redmi, Liscano, Marina, Josué, Pastor Gustavo, Carlos, hermano Eli Pico, también muchas gracias por tus aportes muy valiosos. Graciela. A la hermana Graciela, por supuesto. Y que el Señor bendiga a todos, también a aquellos que después escucharán Amén. esta grabación. Bendiciones. Bendiciones. Feliz semana para todos. Feliz semana. Feliz semana. Feliz Abracitos. semana. Chao, chao. Que Bendiciones. el Señor le bendiga. Amén.